la grabación de la clase de hoy. Listo. Entonces ya se está grabando. Entonces, muchachos, vamos a trabajar hoy. ¿Ya están viendo mi pantalla o todavía no? No, no la estoy presentando. Entonces, ahora sí. ¿Ya están viendo mi pantalla, chicos? No, profe. ¿No? No. Ya, profe. ¿Ahora sí? Ya. Listo. Sí. La clase de hoy vamos a trabajar regla de 3 compuesta. Compuesta quiere decir que, que vamos a tener más de dos variables, más de dos magnitudes, que era una de las preguntas que hacía ayer Camila. Entonces vamos a mirar la regla de 3 compuesta. Ojo, muchachos, en una regla de 3 compuesta nosotros podemos encontrar de que al relacionar las magnitudes, la relación de dos magnitudes puede ser una regla de 3, sí, o sea, puede ser unas magnitudes directas y al relacionar las otras dos puede ser inversa. O puede darse el caso de que ambas sean directas al tiempo al relacionarse en todas, o que al relacionarse en todas sean inversas, o que dos sean inversas y otras sean directas. O sea, hay muchas maneras que ellas se pueden relacionar. ¿Listo? Pero entonces ya aquí mediante unos ejemplos vamos a empezar a trabajar esto. Entonces, clase de hoy, regla de 3 compuesta. Entonces vamos con el primer ejemplo, para que con un ejemplo lo podamos ir entendiendo mejor. Entonces, el ejercicio me dice lo siguiente. En una empresa de tejidos, coma, 5 operarios, 5, bueno, pongámoslo en número. 5 operarios de igual rendimiento, o sea que todos hacen la misma cantidad, de igual rendimiento, tejen 3.600 guantes en 6 días. Seguido. La pregunta es, ¿cuánto les quedo viendo la tilde? Acuerden que esto no me deja poner tildes. Entonces, ¿cuántos guantes tejerán? Ahí lleva tilde en la A. Tejerán 7 operarios de igual rendimiento. Entonces, 7 operarios de igual rendimiento que los anteriores en 8 días. Entonces, vamos a mirar acá eso. Nosotros entonces, si observamos aquí, al construir la tabla, que ya les voy a mostrar en Excel, yo me voy a guiar por Excel, al construir la tabla, entonces vamos a tener que operarios, es una magnitud, miren, los operarios son una magnitud. La cantidad de guantes que tejen, miren, la cantidad de guantes que tejen y los días que se gastan. Es decir, que en este ejercicio, ¿cuántas magnitudes vamos a tener, muchachos? En este ejercicio, leyéndolo el paso a paso. 3, profe. 3 profe. magnitudes, ¿cierto? Vamos a tener operarios, cantidad de guantes y el tiempo dado en días. ¿Listo? Entonces, voy a abrir aquí, voy a interrumpir un momentico la pantalla y les voy a compartir la hojita de Excel que tengo acá abierta. Y es muy bueno que también vayamos a ir aprendiendo a trabajar Excel. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Ya están viendo entonces la hojita de Excel? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a construir nuestra tabla. Entonces en nuestra tabla tenemos guantes, ¿cierto? Que es la cantidad de guantes. Tenemos número de operarios y tenemos el tiempo que está dado en días. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo como si fuera tabla. Vamos a hacerlo acá. Tablita acá encerrada y que todo quede así.
Listo. Entonces, según nuestra tabla dice que 3.600 guantes los hacen 5 operarios en 6 días, ¿cierto? Según nuestro ejercicio, que dice que 5 operarios de igual rendimiento tejen 3.600 guantes en 6 días. Y la pregunta es la siguiente, me van a poner cuidado y ustedes me dicen en dónde pongo la X. Entonces dice, ¿cuántos guantes tejerán? Entonces me están preguntando es en qué. En los guantes. En los guantes. Entonces, ¿dónde va la X? Aquí en guantes, ¿cierto? ¿Cuántos guantes tejerán? Y me dicen 7 operarios en 8 días. Ahí ya completamos nuestra tablita. Muy importante aquí, muchachos. Algo muy importante y la importancia, espere que llegó alguien. Hasta ahorita, bueno. La importancia de cuando nosotros estábamos trabajando ayer, magnitudes, bueno, y la semana pasada, magnitudes de regla de 3 simple, porque vamos a basarnos en esa. Voy a tomar solamente este de acá. Entonces, vamos a hacer esta sola tablita. Voy a hacerla aquí abajito, miren. Vamos a mirar solamente la tabla de guantes y operarios, como si yo solamente tuviera esto, guantes y tuviera operarios. ¿Listo? Si yo solo tengo esto, estas magnitudes, vamos a determinar si son inversas o si son directas. Siempre vamos a mirar la que tenga la X con las otras que estén completas en la tabla. La que tiene la X es guantes, entonces tengo que mirar cómo se comporta guantes con operarios y cómo se comporta guantes con días, porque es la que tiene la X y el resto está completo. Entonces, guantes con operarios. 5 operarios tejen 3.600 guantes. 7 operarios, ¿qué esperan ustedes? ¿Que tejan más guantes o menos guantes? Más guantes. Más guantes, ¿cierto? O sea que entre más operarios, chicos, entre más operarios, ¿qué pasa con los guantes? Más guantes. Más guantes. O sea que estas son magnitudes que directas o inversas. Directas. Muy bien, directo. Como es directa, entonces diríamos que X es igual a ¿qué? Cuando es directa, ¿cómo se hace? ¿Se multiplica de frente o se multiplica en diagonal? En diagonal y se divide de frente. Muy bien, se multiplica en diagonal, o sea que en este caso, ¿qué tendríamos que multiplicar? 7 por 3.600, ¿cierto? Y eso lo tenemos que dividir en 5. Multiplicamos en diagonal, dividimos de frente. Entonces multiplicamos estos dos, dividimos de frente. Listo, eso nos sale por este lado. Vamos a mirar entonces en la tablita de guantes. Vamos a hacerla de este ladito. Con los días. Guantes con días. Entonces tenemos ahora que 3.600 guantes se hacen en 6 días. En 8 días, ¿uno que espera? ¿Que se hagan más guantes o menos guantes? Más. O sea que entre más días, más guantes, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Entre más días, más guantes. Por lo tanto, ¿esta magnitud cómo es? ¿Directa o inversa? Directa, ¿no? Sí, directa. Porque entre más días, más guantes. Al hacer directa, entonces nosotros decimos que X es igual. Multiplicamos en diagonal, o sea, 8 por 3.600, ¿cierto? Me comí aquí el 8. Vamos a ponerlo acá. 8 por 3.600 y eso multiplicamos en diagonal, dividimos de frente, dividido por 6, ¿cierto? Entonces ya empezamos a establecer cuáles van a ser nuestras proporciones. Entonces ya tenemos que es 7 por 3.600 y 8 por 3.600. Y abajo vamos a tener en un lado dividido por 5 y en el otro lado dividido por 6. Ahora, eso si estuvieran por separados.
Pero ahora, ¿cómo lo hacemos para cuando esté pegado? Entonces, me voy a valer de Excel para mostrarles lo siguiente, mire. De rojito, de este rojo, acá, de rojo, y voy a llenar esta de rojo. De rojo voy a poner lo que se multiplica. Ya lo saqué por separado para que entendieran, pero vamos a hacerlo ahora aquí. Y de verde, lo que se divide. Entonces, vamos a llenar eso en esta primera tabla. ¿Qué se multiplica? Mire, nosotros multiplicamos 7, 3600, entonces 3600 iría de rojo, este 7 también iría de rojo, y este 8, porque acá también multiplicamos 8, mire, iría de rojo. Como acá tengo el 3600, entonces no lo tengo que poner nuevamente, porque vea, ya está de rojo y acá está de rojo también ya, con ambos. Y de verde, vamos a poner lo que se divide. Entonces, de este verdecito, bueno, acá me equivoqué, que me quedó en la misma, acá. Y de verde lo que se divide. ¿Y qué es lo que tenemos que dividir? Tenemos que dividir el 5, mire que está aquí abajo, y tenemos que dividir el 6 que está aquí abajo. Entonces el 6 también iría acá abajo. Entonces, para dejarlo en una sola expresión, muchachos, ya acá lo estamos haciendo por separado para entenderlo, pero para dejarlo en una sola expresión, entonces, vamos a poner arriba lo de rojo, o sea, lo que se multiplica, o sea, 3600 por 7 por 8, y vamos todo eso a dividirlo por lo que está de verde, o sea, lo que se divide, 5 por 6. Es decir, que esto a qué va a ser igual, x a qué va a ser igual, x va a ser igual a 3600 por 7 por 8. ¿Cuánto daría 3600 por 7 por 8? Alguien que tenga una calculadora y nos diga. Eso sería 56, 6 por 6, 36, 6 por 3, 18, 21, 30. Profesor, me da ¿Cuánto? 201.600. 201.600. ¿Sí? Muy Sí, bien. Esa es la multiplicación de estos tres. Y eso lo tenemos que dividir por la multiplicación de estos dos. Y 6 por 5 daría 30. ¿Listo? Es decir, que ¿cuánto me daría x? X es igual a... ¿Cuánto es la división de 201.600 dividido en 30? 6.720. ¿Cuánto? 6.000. 6.720. Listo. Es decir, que ¿cuántos guantes hacen 7 operarios en 8 días? Entonces, ustedes ponen respuesta. 7 operarios hacen 6.720 guantes en 8 días. Y quedó resuelto. De aquí en adelante no lo tenemos que separar de esta manera. O sea, esta separación yo lo hago es para saber cuándo es directa y cuándo es inversa. ¿Listo? Pero entonces ya vamos a mirar con otro ejemplo. Acá este era el primer ejemplito para que fuéramos ir entendiendo esto. Pero entonces ya tenemos la primera respuesta, que es que ¿cuántos se demoran? ¿Cuántos guantes hacen? Hacen 6.720. Entonces ya tenemos este primer ejercicio. Preguntas que tengan, muchachos. Profe, ¿será que puede mandar la captura por el WhatsApp, por favor? Sí, sí, señor. Ya se las voy a enviar. Regálenme un segundito de su tiempo. Y ya se las envío. ¿Listo? Ahí se las acabo de enviar. Ahí les acabo de enviar las dos imágenes. Tanto del ejercicio
como de la solución. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo se los voy a dictar para no estar escribiendo un lado y en otro. Y ustedes ya en Excel acá hacemos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, por favor, lo voy a dictar para que lo copien ahí en una hojita si quieren y para que no se les dañe lo del cuaderno. Si quieren, copien en una hojita, por favor. ¿Ya están listos para copiar el ejercicio, muchachos? Sí, señor. Entonces dice, en un edificio, coma, 6 obreros pintan un área. En un edificio, 6 obreros pintan un área de 300 metros cuadrados. Pintan un área de 300 metros cuadrados durante 2 horas. 6 obreros pintan un área de 300 metros cuadrados durante 2 horas. Abren pregunta. Abren pregunta. Y la pregunta es, ¿cuántos obreros se necesitan? ¿Cuántos obreros se necesitan para pintar un área? ¿Cuántos obreros se necesitan para pintar un área de 400 metros cuadrados? Para pintar un área de 400 metros cuadrados en una hora. De 400 metros cuadrados en una hora. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí la tabla nuevamente. ¿Sí? ¿Todos copiaron, muchachos? Chicos, ¿sí me están Sí, escuchando? señor. Sí, señor, profe. Listo. Entonces, nuestra tabla vamos a tener el área que pintan los obreros, y vamos a tener el tiempo, que son las horas, ¿no? El tiempo que les toma. Entonces, aquí tenemos ya nuestra tablita. Entonces, vamos a formarla en tabla, que todo centradito. Entonces, dice que un área de 300 metros, ¿cuántos obreros? ¿Cuántos obreros pintan esa área de 300 metros? 6. Que 6 obreros pintan esa área de 300 metros cuadrados. ¿En cuántas horas? 2. En 2 horas. Muy bien. Ahora, lo importante, la pregunta, ¿dónde tengo que poner la X? ¿Qué es lo que me preguntan que averigüe? ¿Cuántos obreros? En los obreros. Ah, ¿cuántos obreros? O sea, en los obreros tengo que poner esa incógnita, es la X, ¿cierto? Y que cuántos obreros se necesitan para pintar cuánta área. 400, ¿cierto? 400. ¿Y que se demora en cuánto tiempo? Una hora. Una hora. Listo. Entonces, lo que hicimos anteriormente, vamos a coger estas. Yo la voy a sacar aquí aparte, ustedes no necesitan hacer eso, porque pues ustedes lo pueden ir haciendo ahí mismo. Entonces voy a sacar aquí aparte esta. Vamos a mirar área y obreros. 6 obreros pintan 300 metros cuadrados de área. Para pintar 400 metros, ¿necesitamos más obreros o menos obreros? ¿Ustedes qué dirían? Más. O sea que si el área es más grande, necesitamos más obreros. Por lo tanto, esta sería directa, ¿cierto? Sí, señor. Entonces lo mismo, vamos a poner colorcitos para nosotros poder establecer. Entonces aquí rojo y aquí nuevamente ese verde. Y en rojo pues lo que se multiplica, en verde lo que se divide. Entonces, como es directa, ¿qué multiplicamos? Multiplicamos en diagonal, o sea que 400 por 6. exacto, o sea que 400 lo ponemos de rojo
y el 6 también va de rojo, ¿cierto? Y Cierto. este 300 iría de verde, que es lo que se divide. Entonces multiplicamos en diagonal, dividimos de frente. Entonces esto multiplica, multiplica, divide. Vamos ahora a mirar obreros. Acá, saquémosla acá. Con las horas. Obreros y horas. Entonces, 6 obreros hacen ese trabajo en 2 horas. Para que hagan el trabajo en 1 hora, ¿necesito menos obreros o más obreros? Más O sea, obreros, sería inversa. esta sería inversa, muy bien. Entre menos tiempo, si el tiempo quiero que disminuya, necesito aumentar los obreros. Si disminuyo las horas, debo aumentar los obreros. Por lo tanto, esta es inversa. Entonces, como es inversa, ¿cómo se multiplica? ¿De frente o en diagonal? De frente. De frente. De frente. O sea que aquí tengo que multiplicar el 2 con el 6, ¿cierto? Entonces, como el 2 se multiplica, va de rojo, multiplico 2 con 6, el 6 ya está de rojo, no necesito colorearlo más. Y el 1, como divide, va de verde, este verde que estamos colocando. Listo, muchachos. Entonces, estos colores lo que me ayuda es para establecer el ejercicio. Entonces, vamos a tener que X es igual lo que se multiplica. Entonces, tenemos que multiplicar este 6 por este 400, que lo colocamos de rojo, por este 2, que también lo colocamos de rojo. Todo eso se multiplica. Y va dividiendo, o sea, va abajo, este 300, que está de verde, por, acá también va multiplicado. O sea, lo que se va dividiendo, lo que va debajo dividiendo, se multiplican entre sí. O sea, lo que está de verde se multiplica entre sí. Por 1. Mire. Entonces, lo que va de rojo va arriba multiplicándose, lo que va de verde va abajo multiplicándose. Listo, muchachos, y acá entonces es solamente solucionar. O sea que X es igual a ¿qué? 6 por 400 por 2. ¿Cuánto daría esa división, esa multiplicación? 4.800. 4.800. Listo, entonces daría 4.800 va dividido por la multiplicación de 300 por 1. Pues sería 300. 300. Exactamente. Finalmente, entonces, X, ¿cuánto vale? Entonces, ustedes tienen que coger 4.800 dividido en 300. Acá puedo quitar los dos ceros. Sería 48 dividido en 3. Eso me tiene que dar 16, ¿cierto? Porque 6 por 3, 18. 10 daría 30 y 18 darían otros 6. Entonces, 4.800 dividido en 300 daría 16. Entonces, ya tenemos la respuesta. Entonces, la respuesta, vamos a ponerla acá. La respuesta es que 16 obreros, o se necesitan 16 obreros para pintar 400 metros cuadrados en 1 hora. Y quedó resuelto el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿No tienen Profe, yo ninguna? tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Es que quiero saber cómo haces para saber qué números voy a multiplicar y qué números voy a dividir. Eso lo sacas tú cuando tú coges y miras aquí por aparte el que tiene la variable con los que están completos. Mire, si tú observas acá, yo saqué obreros y áreas. ¿Sí ves? Porque Sí, señor. obreros es el que tiene la X. Entonces, y aquí yo establecí para colorear en la tabla. Voy a colorear lo que se multiplica de rojo y lo que se divide de verde. Entonces, empiezo a mirar estos nomás. Como si solamente el ejercicio me dijera estos dos. Entonces, si tú observas, 6 obreros pintan 300 metros cuadrados de área. Entonces, 6 obreros hacen 300 metros cuadrados. Si tú necesitas 400 metros cuadrados, ¿necesitarías más obreros o menos obreros? Más. O sea, que entre más área, más obreros. Por lo tanto, estas dos magnitudes serían directas, ¿cierto? Las dos suben. Exactamente, como las dos suben serían directas. Como son directas, a nosotros nos dice la parte teórica que cuando las magnitudes son directas,
multiplico en diagonal, divido de frente, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en este caso, ¿qué se multiplica? El 400 por el 6 y se divide en 300, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, como lo que se multiplica va de rojo, entonces yo en la tabla coloreé de rojo el 400 porque se multiplica en diagonal y de rojo el 6 porque se multiplica en diagonal, o sea, multiplico estos dos. Y de verde, que es el que divide, puse el 300, ¿cierto? Sí, Listo. Hasta ahí vamos. Ahora, vamos a mirar obreros con horas. ¿Por qué obreros con horas? Porque obreros es el que tiene la X. No necesito mirar áreas con horas porque esas dos magnitudes están completas. Yo necesito saber los obreros, que es el que tiene la incógnita, el que voy a averiguar cómo se comporta con los que están completos. Y las horas también están completas. Entonces acá vamos a mirar obreros y horas. 6 obreros se demoran 2 horas en hacer ese trabajo. Si yo necesito que el trabajo me lo entreguen en 1 hora, o sea, en menos tiempo, ¿necesito más obreros o menos obreros? más. O sea que al disminuir el tiempo, los obreros crecen, ¿cierto? Sí, señor. Por eso son inversa. Si tú observas, ahí colocamos que es inversa. A menos tiempo, más obreros se comportan diferente, entonces es inversa. Cuando es inversa, me dice la parte teórica que multiplique de frente, divide en diagonal. En ese caso, entonces, ¿qué multiplicarías tú? El 2 y 6 el por 6, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a colorear. Lo que se multiplica va de ¿qué? De rojo. Ah, entonces coloreo el 2. El 6 ya estaba de rojo, no hay problema. Entonces solamente me falta colorear el 2. Entonces coloreo el 2 de rojo y divido en diagonal. O sea que el 1 va de ¿qué color? De verde, ¿cierto? Que es el que divide. Listo. Ahora sí puedo establecer. Todo lo que quedó con rojo se multiplica arriba. O sea, eso es lo que va arriba. Y todo lo que quedó de verde se multiplica abajo como si fuera una división. Entonces, por eso pusimos 400 por 6 por 2. Mírenlo, aquí está arriba. Dividido en 300 por 1, que es lo que está abajo, que es lo que está de verde. Cuando hace la multiplicación, entonces me da que esto da 4800, 300 por 1 da 300, y que cuando dividimos 4800 en 300, el resultado es 16. Es decir, que ¿cuántos obreros se necesitan? Yo acá puse una Q. Y no es Q, es un 16 Q. obreros. Ah, entonces sacar respuestas. Se necesitan 16 obreros para pintar 400 metros cuadrados en 1 hora. Ahora sí. Sí, señor. Muchas gracias. Vale. ¿Preguntan, muchachos? No, señor. No, ¿No? señor. ¿No hay preguntas? Entonces voy a tomar el pantallazo de este y se los voy a enviar este ejercicio también ahí por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Está más o menos fácil. Sí, está sencillo. Entonces, aquí había del taller de ayer, había un ejercicio. Pero entonces nos quedan 10 minuticos de clase. Les voy a dictar uno y en estos 10 minutos lo van a intentar. Después de descanso, así alguien termine antes de los 10 minutos, no importa. Después de descanso, hacemos la socialización de ese ejercicio que les dejo ahorita. ¿Listo? Voy entonces a detener la grabación.